¿Le llegó el comentario que estamos grabando? Bien, Sí, sí. supuestamente estamos grabando. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de propiedades de conducción eléctrica en sólidos y nos vamos a focalizar en quiénes son los portadores de carga de este fenómeno y cómo se relaciona esto con lo que hemos visto hasta ahora de estructura, tanto estructura electrónica como otras estructuras. Lo que vamos a trabajar más que nada es la parte de conductividad eléctrica con portadores que pueden ser electrones o huecos, que es la falta de electrones. Ahora lo vamos a ver. Vamos a trabajar focalizados en conductores metálicos y semiconductores y si queda tiempo, porque quiero dejar tiempo para los problemas, vamos a hablar vamos a mencionar brevemente conductores iónicos y materiales que no son conductores, que son dieléctricos, es decir, que en lugar de tener una conductividad tienen la generación de una capacidad. Esta es la bibliografía básica, como siempre, los libros de West y de Smalt y Moore están a la altura del curso, esos están disponibles bajo pedido. Y en particular tenemos un capítulo del libro de Shackelford que está bueno, es para ingeniería un poco, pero toda la parte de semiconductores y dopado está bastante bien y también la tenemos creo disponible y si no me lo piden. Bien, entonces vamos a hablar de conductividad, mayormente vamos a hablar de conductividad eléctrica y la conductividad eléctrica está muy relacionada ya sea con la estructura electrónica, pero también en el caso, por ejemplo, de conductores iónicos, en donde no son los electrones los portadores de carga, también está relacionada con la posible conductividad de iones. Pero vamos a darle, como les contaba, preponderancia en esta clase a las propiedades que están relacionadas con la estructura electrónica, es decir, con la movilidad de portadores que son electrones. La conducción eléctrica, probablemente, bueno, quizá no todos cursaron FQ2, pero la conductividad eléctrica tiene que ver con la capacidad de generar un flujo de portadores de carga cuando se aplica una diferencia potencial. Y como siempre, hay una constante que es la que vincula el flujo con el potencial aplicado. Y esta constante se llama en este caso conductividad. La conductividad entonces es para un dado potencial aplicado cuál es el flujo de portadores de carga. Y como ustedes ya lo han visto, seguramente la conductividad se mide en mho, MOH o ohms a la menos 1, centímetro a la menos 1. Y hemos visto, hemos entrevisto rápidamente que uno puede tener aislantes, semiconductores o conductores con valores típicos de conductividad. Los aislantes tienen conductividades bajas, es decir, del orden de 10 a la menos 10 mho, ¿sí? O ohm a la menos 1, centímetro a la menos 1. En los aislantes la conductividad aumenta con la temperatura. En semiconductores la conductividad también aumenta con la temperatura, pero las conducciones son más altas, de 10 a la menos 5 a 10 al cuadrado. Y en conductores las conductividades pueden ser altas, conductores metálicos en particular. La gran diferencia con los semiconductores no es solamente la cantidad de carga que se mueve por unidad de tiempo, por unidad de superficie, sino que la conductividad en un conductor metálico, por ejemplo, disminuye con la temperatura. Estos son los que vamos a ver con más cuidado y luego vamos a mencionar los superconductores que tienen una conductividad tendiente a infinito, es decir, no presentan resistencia para ciertas temperaturas por debajo de lo que se denomina temperatura crítica, lo vamos a mencionar brevemente. Y por último, si hay tiempo, vamos a ver los conductores iónicos, en los cuales también la conductividad aumenta con la temperatura. Entonces, para que tengan ustedes una idea, ¿sí? Estos son los típicos comportamientos que se presentan con un conductor eléctrico. ¿Cómo uno mide la conductividad? Bueno, uno puede medir la conductividad como el flujo de carga al aplicar un campo y esta variable que conecta las dos cosas es la conductividad, pero uno está más acostumbrado por ahí en las materias en física 2, por ejemplo, a medir, por ejemplo, la resistividad de un material, que es la inversa de la conductividad, o uno mide la resistencia directamente en un circuito, y la resistencia tiene que ver con la caída, digamos, con la aparición de cierta conducción cuando uno aplica un voltaje, pero la razón entre el voltaje aplicado y la corriente observada es la resistencia. Y uno tiene estas unidades que uno las conoce bien.
La resistencia es una magnitud medible, pero a uno le interesa la resistividad, en donde la resistividad, seguramente en física 2, ya la han visto como ρ de L sobre A, por ejemplo, en un conductor cilíndrico, etc. Y ρ es la resistividad, que es la inversa de la conductividad, y esto tiene que ver con una resistividad específica, porque efectivamente la resistencia medida depende de las características del conductor. Por ejemplo, un conductor que es cilíndrico, que tiene una dada área por la cual circulan electrones en una determinada longitud, la relación entre la resistividad y la resistencia tiene que ver con este cociente longitud sobre área. Bueno, estas son cosas que ustedes ya vieron en física 2, simplemente para refrescarse. Vamos a hablar hoy más que nada sobre conductores electrónicos. Vamos a hablar de los metales, vamos a hablar de los semiconductores aislantes, que son medio una misma familia. Esto ya lo hemos visto. En el caso de los metales tienen bandas semillenas. En el caso de que haya bandas con un gap en el medio, si el gap es pequeño hablamos de semiconductores, si es un gap grande hablamos de aislantes. Y en el caso de los metales, los portadores son los electrones, ahora lo vamos a ver con más claridad. Y en el caso de los aislantes o semiconductores, pueden ser ya sea los electrones que circulan por esta banda llamada banda de conducción, o también los huecos que dejan estos electrones en la banda de valencia. Cada vez que promocionamos un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, este electrón puede moverse por acá, y acá los electrones que están acá abajo también pueden moverse, pero a los efectos prácticos es como si se moviera una carga positiva. Entonces, globalmente vamos a ver esto, que es lo que más nos importa. Luego vamos a mencionar por las aplicaciones tecnológicas el caso de los semiconductores, es decir, donde no hay resistencia, la conductividad es infinita, pasa un fenómeno medio extraño ahí. Y como les contaba, al final hablaremos de conductores iónicos. ¿Cuál es la gran diferencia entre los conductores electrónicos y los conductores iónicos? La diferencia es que los conductores electrónicos, los portadores de corriente son electrones o huecos, y que los conductores iónicos, los portadores de carga, perdón, o sea, la corriente se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿sí? Pueden ser iones, por ejemplo. Esto puede ser tanto en un sólido iónico, en el cual los iones se movilizan a lo largo de la red, o en electrolitos sólidos. Esto que a ustedes les parece por ahí un poco sofisticado, ¿qué es un electrolito sólido? Bueno, piensen que sus teléfonos celulares, por ejemplo, la membrana que une el cátodo y el ánodo de una pila, es un electrolito sólido. Este electrolito sólido muchas veces es un polímero que puede albergar a sales de litio, que son las que van y vienen por acá para irse del ánodo al cátodo, por ejemplo. Bien, como esto se los mostré ya cuando hablamos de los números aproximados de conductividades, etc. Estos son valores de resistividad o de conductividad, una es la inversa de la otra. Y si ustedes se fijan de este lado, a altas resistividades y bajas conductividades, hay sustancias que ustedes pueden identificar rápidamente. Por ejemplo, ¿cómo es la estructura del cuarzo fundido? Es una estructura completamente covalente de muy baja conductividad. El vidrio es óxido de silicio, básicamente un compuesto muy covalente también, con una conductividad también, si bien es 8 órdenes de magnitud, 7 órdenes de magnitud mayor, sigue siendo muy baja. El azufre es algo que tiene una baja conductividad, el diamante, carbono, el diamante es baja. El óxido de níquel es bastante aislante, como hemos discutido la vez pasada cuando hablábamos de las bandas, por esta cuestión de ruptura de las bandas, semillenado de bandas. Y del otro lado, del lado de los ganadores en la conductividad, ustedes tienen todas estas sustancias de acá que pueden identificar muy bien como metales. Plata, cobre, aluminio, platino, bismuto. Son todos metales que tienen conductividades altas. Fíjense que estos son conductores metálicos, estos son aislantes, y estos que ustedes tienen en el medio son semiconductores clásicos. Hemos visto el germanio como un semiconductor, hemos visto el silicio como un semiconductor, y ustedes ven que si acá tienen valores puntuales de conductividades, que corresponden a la conductividad intrínseca, o sea, al valor de la conductividad, que es una variable intensiva que identifica al material. Aquí, en cambio, para el germanio, para el silicio, para otros, carcinuro de galio, etc., uno tiene acá como un rango de conductividades. Bueno, esto es muy clásico de los semiconductores y vamos a hablar de esto en detalle.
y corresponde a los semiconductores que son dopados. Es decir, uno puede regular mediante regulaciones muy finas en la composición, uno puede regular muy precisamente la conductividad. Y esto es el secreto justamente de la industria electrónica, que es tan importante en nuestras vidas hoy. Esto lo vamos a hablar específicamente, las aplicaciones las vamos a ver en las clases de dispositivos y hoy nos vamos a encargar de entender por qué esto tiene este rango de conductividades. Bueno, ¿cómo definimos la conductividad? La conductividad de un material puede tener muchos portadores. Yo puedo tener, por ejemplo, electrones, puedo tener huecos, puedo tener iones, puedo tener todo junto. Una solución puede tener conductividad. Ustedes a lo mejor vieron, alguna vez que vieron electroquímica, una solución con múltiples electrolitos, uno puede tener múltiples electrolitos que conduzcan. Y básicamente la conductividad puede tomarse como la suma de un montón de términos que tienen esta pinta. Esta suma es sobre todos los portadores posibles y es una especie portadora de corriente, en realidad es un portador de carga. Y este portador de carga, ¿cómo se define? Uno lo puede definir al término que habla de la conductividad, uno lo puede definir con estos tres componentes. Por un lado tenemos el número de portadores, por otro lado tenemos la carga que esos portadores llevan, Z es la carga y E es la carga del electrón, Z puede ser positivo o negativo, y este valor acá, que también es un valor intrínseco del sólido en cuestión, mu, se conoce como la movilidad. Entonces, la conductividad tiene tres factores, cuántos jugadores se mueven, a qué velocidad promedio van y cuánta carga lleva. Del análisis de estos tres factores, y esto es lo más importante que vamos a dar en esta parte de la materia, porque es lo que va a distinguir a todos los diversos sólidos que vamos a ver, del análisis de estos tres factores va a depender de cuánto vale la conductividad de mi sólido. Uno tiene justamente, en el caso de los metales, por ejemplo, uno tiene un número de portadores muy grande. Los metales, fíjense, uno tiene como electrones libres dando vueltas por ahí, ¿sí? Y si tenía en estado, bueno, uno va a tener del orden de 10 a la 28 portadores, 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Es una cantidad infernal, ¿no es cierto? En el caso de los semiconductores, fíjense cómo esto se va unos 15 a casi 20 y pico órdenes de magnitud menos, entre 10 a la 6 y 10 a la 10 portadores por metro cúbico. Lo vamos a ver. Fíjense que es enorme esta diferencia, como 10 a la 20 y pico. Pero bueno, y en aislantes uno va a tener muchísimo, muchísimo menos. Ahora bien, estas poblaciones pueden depender del número intrínseco de portadores, pero también pueden depender de la temperatura, como lo vamos a ver. Después uno tiene la carga del portador. Bueno, si uno tiene un electrón, Z va a ser 1 o menos 1 y E va a ser el electrón. Y esto va a ser la conductividad de un electrón, digamos, por portador va a aportar una carga. Y por otro lado, uno tiene la movilidad del portador. ¿Qué es la movilidad del portador? La movilidad del portador es una especie de velocidad intrínseca, es la velocidad que tiene un portador dado un determinado campo eléctrico que lo está acelerando. Esta movilidad del portador, esta velocidad dividido el campo eléctrico, en general es una magnitud decreciente con la temperatura. Entonces, del juego de estas tres características, cuánta carga llevamos, cuántos portadores la aportan y a qué velocidad se mueve cada portador, y de su dependencia con la temperatura, es que vamos a poder analizar los distintos sólidos y los distintos comportamientos. Lo que típicamente se observa, este es un diagrama del logaritmo de la conductividad versus la inversa de la temperatura. Van a adivinar por qué. ¿Qué es el logaritmo de conductividad versus inversa de la temperatura? Esto remite a una barrera de activación tipo Arrhenius, por ejemplo, en algún caso. Ustedes van a ver lo siguiente. Ustedes van a ver que en el caso de un aislante o de un semiconductor, en algún lugar uno tiene estas rectas, o sea que esto va a tener pinta de que la conductividad va a ser como un factor preexponencial por una exponencial de una cierta energía de activación. Y esto va a crecer, ¿sí? Esto se va a parecer medio a una reacción química que tiene una barrera de activación. Véanlo de esa manera, en estos casos, en el aislante o en el semiconductor. Ahora vamos a ver de dónde viene. Aquí. En el caso del metal, ustedes pueden llegar a ver que, por ejemplo, en el caso del metal, a medida que ustedes aumentan la temperatura, la conductividad del metal disminuye levemente.
Y en algunos casos de semiconductores, uno puede ver que estas conductividades son prácticamente constantes o tienen un suave crecimiento. Bueno, todo esto al final de esta clase vamos a entender por qué es así. Bien, empecemos por el caso de los metales. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que conduce un metal? No es trivial entender esto, porque en realidad un metal no sigue un modelo clásico. No es, si uno se imagina el modelo que uno tiene de un... Ah, perdón, me puede interrumpir cuando les parezca hacer preguntas y eso. Yo voy rápido porque quiero que tengamos tiempo para hacer los ejercicios. Y si hay un tiempo al final de la clase, no hay problema, yo me quedo haciendo consultas, no hay ningún inconveniente. Así que para el parcial y eso, así que no hay problema. Me traen pizza acá al laburo, está todo bien. Bien, los modelos que vamos a ver, vamos a tratar de entender por qué se mueve esto. No nos da a veces la física que manejamos y el tiempo que tenemos no nos da para explicar todo con muchísimo detalle, pero grábense esto. Vamos a analizar el número de portadores en cada uno de los casos, la movilidad de los portadores y bueno, la carga es lo más fácil porque esto no varía mucho. Y vamos a tratar de entender por qué los metales bajan su conductividad con la temperatura y por qué los semiconductores o los aislantes y también los sólidos iónicos aumentan su conductividad con la temperatura. Para que tengan una idea y haciendo un poco de spoiler, las movilidades de los electrones, por ejemplo, siempre bajan con la temperatura porque los electrones se mueven por una banda y se mueven, nosotros aprendimos que a un cierto potencial constante los electrones van a cierta velocidad y eso tiene que ver con la movilidad. Una cierta diferencia potencial implica un campo relativamente constante y la velocidad va a estar ligada al campo y luego la movilidad va a tener un valor definido. Si uno aumenta la temperatura, lo que va a ocurrir es que los átomos se van a empezar a mover de sus posiciones. Al moverse de sus posiciones, eso va a ayudar a dispersar a los electrones que van por las bandas y eso en general hace descender la movilidad en todos los casos, tanto en metales como en semiconductores. Así que la movilidad en general es decreciente con la temperatura, por culpa de los choques de los electrones contra los átomos que oscilan. Por otro lado, el número de portadores en un metal es prácticamente constante y como vamos a ver, en un semiconductor o incluso en un aislante son exponencialmente crecientes con la temperatura. De ahí esto, que el aumento exponencial del número de portadores en estos dos casos, en el aislante y en el semiconductor, es responsable de este tipo de curvas de aumento. La exponencial mata cualquier función de potencias. Y esto que está aquí en el metal, este decrecimiento está relacionado con un número prácticamente constante de conductividad y un número menor y un valor que al aumentar la temperatura, un valor de movilidad que disminuye. Eso es la tendencia global. ¿Cómo se empezó a entender esto? Esto se empezó a entender con gente que a principios del siglo XX empezaba a medir con mucha precisión la conductividad y trataba de relacionar los modelos cuánticos y los modelos clásicos de movimiento de electrones con las cosas con las leyes que observaba. Y lo que se empezó a ver con mucha sorpresa es que poniendo un potencial aquí entre dos bornes de un metal, el electrón se movía y se generaba una corriente. Una corriente tiene que ver con la derivada, digamos, de la carga por el tiempo. O sea, cuánta carga atraviesa un lugar a través del tiempo. Ahora, si uno está familiarizado con esto, la corriente generalmente es constante y tiene que ver con la resistencia. Pero uno está poniendo un potencial eléctrico y eso es una aceleración. Entonces, ¿cómo hace un electrón para moverse a velocidad constante ante una aceleración? Bueno, eso es todo un problema de la física. Por suerte somos químicos y no nos importa tanto. Pero las primeras teorías físicas se hallaron con muchas limitaciones. No quiero entrar en grandes detalles, pero globalmente en metales lo que se veía es que la resistividad era una resistividad baja a bajas temperaturas y luego iba creciendo con dos dependencias diferentes. Y lo que se observaba era que dependiendo de
había cierto nivel de resistividad inicial a bajas temperaturas y luego la resistividad era casi lineal en temperatura. Bueno, esto generó graves, enormes discusiones, cómo puede ser que cuando ponemos un potencial que es una aceleración vaya a velocidad constante, pero bueno, se fueron estableciendo diversos modelos y básicamente el modelo más completo y más sencillo, más abarcativo y que se enseña más pedagógicamente es el modelo de gas de electrones de Drude, en el cual se establece que el electrón se mueve, ¿sí? Y que se mueve en un cierto entorno y que llega a una cierta velocidad constante, ¿sí? Y que esta velocidad tiene que ver con que se alcanza la velocidad constante por el camino libre medio, por los choques medios que hacen que el electrón tenga una cierta trayectoria. El electrón se va moviendo, va teniendo ciertas dispersiones con la red, y eso va como termalizando el electrón y como haciéndolo ir a una cierta velocidad constante. Y surgen dos conceptos. Surge el camino libre medio, que es parecido a lo que hemos visto alguna vez en un gas. Esto es un gas de electrones. Y surge el tau, que es la inversa del camino libre medio, que es el tiempo medio entre choques. A partir de una serie de deducciones, en una aproximación clásica, uno puede llegar a que la conductividad está relacionada, y no voy a ir a mayores ejemplos porque tomaría mucho tiempo, al número de portadores que uno tiene y al camino libre medio que está aquí. Estas son las cuestiones importantes. Aquí hay una especie de velocidad cuadrática media que tiene que ver también con la temperatura. Bueno, cuando uno hace una aproximación cuántica que está fuera del alcance de este curso, uno llega que en metales, ¿sí?, la conductividad tiene que ver está relacionada con el número de electrones cercanos al nivel de Fermi. Y también tiene aquí este tau. Este tau es el tiempo entre dos choques. Es como, ¿sí? Y esto, cuanto más grande sea el tau, significa que los choques están más diferidos, entonces este electrón tiene un mayor camino libre medio. Entonces, para hacer algo sencillo, en el metal es crucial entender que la conductividad está vinculada al número de electrones, ya sea el número de electrones total o también a la densidad de electrones cerca del nivel de Fermi, cosa que está bien. ¿Se acuerdan cuando veíamos las bandas? Que decíamos, bueno, a ver cuántos estados quedan cerca del nivel de Fermi. ¿Las bandas son estrechas o son anchas cerca del nivel de Fermi? Bueno, si son anchas, el número de electrones cerca del nivel de Fermi esa es grande, y al ser grande eso, es grande la conductividad. El tau, que tiene que ver con el tiempo de dispersión entre dos choques, ¿es largo o es corto? ¿El camino libre medio es largo o es corto? Bueno, si el camino libre medio es largo o el tiempo interchoques es largo, significa que el electrón tiene lugar para moverse, entonces la conductividad va a ser alta. Globalmente, entonces, ¿sí?, y viendo algunas cosas que son complejas, se llega a que la conductividad, desde el punto de vista clásico, tiene que ver con el número, con la densidad de portadores, número de electrones por metro cúbico, con el tiempo intercolisiones, ¿sí?, y con esta masa, que se llama masa, ahora vamos a ver cómo se llama esto, masa efectiva, ¿sí? Esto tiene que ver, fíjense, lo que me está diciendo es, tengo una cantidad grande de electrones, estos electrones tienen un camino largo y estos electrones pueden tener una masa mayor o menor, ¿sí? La masa podría ser la masa del electrón. Vamos a ver el concepto de masa efectiva un poquito más adelante. La masa efectiva simplemente me va a decir dónde está el electrón metido, en qué parte de una banda está metido ese electrón y cuántos estados hay cerca. Si un electrón está en lugares donde hay mayor o menor curvatura de la banda, vamos a tener más o menos estados cerca, y esos más o menos estados cerca van a hacer que ese electrón se comporte como un electrón más liviano o más pesado. Eso va a ser el concepto de masa efectiva. Bien, entonces, en metales, para resumir brutalmente, la conductividad baja al subir la temperatura porque, como ven acá en esta tabla, ¿no?, en esta tabla ustedes ven, por ejemplo, que la conductividad está en estos números, está en los 10 a la 6, por ejemplo, ohm sobre metro a la -1. Y acá, por ejemplo, tienen buenos conductores como la plata, el cobre, otros metales.
¿sí? El aluminio, ¿sí? Y esta alta conductividad va de la mano de un tiempo de intercolisiones bastante largo, 37 actos segundos, ¿sí? 20, 25, 35. Fíjense que cuanto más altos son estos tiempos, esta contribución es más grande. Y por otro lado, cuanto mayor es la densidad de electrones, en este caso, por ejemplo, el aluminio capaz no gana por tiempo de intercolisiones, pero gana porque tiene una enorme densidad de portadores por volumen. Entonces, fíjense como los dos términos se van balanceando. Bueno, globalmente la conductividad disminuye al subir la temperatura porque la movilidad baja. Al subir la temperatura lo que va a ocurrir es que la oscilación de los núcleos va a hacer que el tiempo intercolisión sea menor, y al ser menor el tiempo intercolisión, la conductividad va a ser menor. Después, los portadores en un metal cambian muy poco con la temperatura, están todos ahí. Lo que más va a importar son los portadores que están cerca de la banda. Y después hay un parámetro que es súper importante, que es el tiempo de relajación. Este tiempo, como les contaba, va a depender de los choques de los electrones con las vibraciones de la red, y también el tiempo de relajación va a depender de la existencia de impurezas. Por ejemplo, en un metal puro, ¿sí? Todos los átomos va a haber una red de carozos de átomos que es bastante uniforme, con lo cual el potencial va a ser completamente uniforme. Y cuando uno empieza a impurificar ese metal, es como si uno tuviera una pista de pavimento y mete una piedra de tanto en tanto. Bueno, eso va a hacer que el electrón se disperse, y como se ve en estos gráficos que están antes aquí, por ejemplo, esto es cobre, y cuando metemos 1, 2, 3% de átomos de níquel, la resistividad aumenta de manera, es como una suma, como que le sumamos una resistividad extra, porque, bueno, hay piedras en el camino. En lugar de haber átomos de cobre y átomos de níquel, no ve exactamente el mismo potencial. Eso hace que el electrón sea disperso. Y luego hay el concepto de la masa efectiva, que tiene que ver con la interacción del portador de carga. La masa efectiva se define como este h cuadrado, que es la unidad como de momento, ¿sí? Y acá como la curvatura de E versus K. ¿Se acuerdan de nuestra querida curva E versus K? Bueno, la curvatura tiene que ver con cuán importante es la masa efectiva. Acá cerca de la parte baja de la banda, por ejemplo, la curvatura es bastante baja, entonces la masa efectiva no es un número muy grande. Acá en el otro borde de banda, ¿sí? la masa efectiva tampoco es grande, cambia de signo, después pregúntense por qué, después lo hablamos. Y en el medio, aquí cuando estamos llenando el medio de la banda, bueno, la masa efectiva adquiere valores altos. ¿Qué significa esto? Bueno, dependiendo de dónde llene yo la banda, en este caso particular, esto es E versus K y esto es la masa efectiva versus K. No es lo mismo tener electrones acá abajo, que tienen una baja masa efectiva, entonces la conductividad será alta, que llenar por el medio de la banda, donde la masa... Acá, perdón, en el medio de la banda, lo llenamos aquí, cerca de estos valores de aquí por pi sobre 2a, por ejemplo. Llenamos aquí estos electrones, la masa efectiva es muy alta, y cuando terminamos de llenar acá arriba, la masa efectiva es baja, pero de signo contrario. ¿Qué está pasando? Acá conducen los electrones, acá conducen los huecos, conducen estos que están acá arriba. Entonces, el concepto de masa efectiva ayuda a saber por qué llenar la banda en distintos lugares me da distintas conductividades. Y está vinculado nuevamente a la existencia de muchos estados o pocos estados cerca. Recuerden, por ejemplo, si esto era E versus K, el E versus K clásico, un sistema unidimensional, aquí donde teníamos una mínima curvatura, ¿sí? Lo que teníamos era, perdón, aquí donde teníamos una gran curvatura, un gran número de estados, donde teníamos a E versus K un gran número de estados, tenemos una ventaja en llenar la banda, porque tenemos muchos estados cerca del nivel de Fermi. Si nuestro nivel de Fermi está por acá cerca, tenemos muchos estados acá, entonces tenemos una buena conducción.
Bien, esto para el metales. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo interpretamos esto desde el punto de vista de las bandas? ¿Mm? ¿Qué es? ¿Qué está pasando cuando uno aplica un potencial? Cuando uno aplica un potencial, cuando uno tiene un sistema con un dado nivel de Fermi, ¿sí? Si esto es el espacio recíproco, ¿sí? Uno puede sustituir Kx, Ky por velocidad en X o velocidad en Y, porque K era como un momento, ¿se acuerdan? Entonces, uno en un sólido que no tiene un potencial aplicado, ¿sí? Los electrones van a estar poblando todos estos estados. Entonces, el momento neto va a ser cero. Todos los electrones van a tener un momento que va a apuntar por el medio para todos lados. Entonces, no va a haber una corriente neta. ¿Se entiende? En cambio, si uno aplica un campo eléctrico, por ejemplo, un campo eléctrico a lo largo de X, ¿eh? Es como si la esfera de Fermi se moviera, ¿eh? un cierto valor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aplicamos un potencial que sea positivo de este lado y negativo de este lado. Los electrones, como es negativo de este lado, huyen, ¿sí? Y la esfera de Fermi se mueve acá y este movimiento hace que estos valores de K, por ejemplo, si uno aplica un campo eléctrico en X, estos valores de K en X se ven favorecidos y estos valores de K en X de equilibrio, ahora con el campo, se ven desfavorecidos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, al aplicar un campo negativo de este lado y positivo de este lado, estabilizamos los estados de este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Y que los electrones van para este lado. Si uno aplica un campo positivo de este lado, los electrones se vienen para este lado. Es mover la esfera de Fermi. ¿Se entiende? Entonces, eso es el significado físico de trabajar con el espacio recíproco y observar y cómo se puede observar la aparición de diversos estados que tienen, por ejemplo, en este caso, un K favorecido hacia la izquierda. ¿Mm? Bueno, esto es más o menos lo que uno puede hacer también, un poco de una manera un poco más rústica, cuando uno toma los estados estos de electrón libre y les aplica un cubo. Es como que uno mueve estas dos ramas y la corriente va para este lado. Bien, esto es en el caso de metales. Entonces, fijemos los tres conceptos fundamentales. Número uno, los electrones están libres. Número dos, hay una movilidad que baja porque el camino libre medio del electrón baja cuando aumenta la temperatura porque se mueven el esqueleto inorgánico. Y en tercer lugar, ¿por qué se mueven los electrones? ¿Por qué hay una corriente neta? Bueno, porque visto desde el punto de vista de las bandas, uno está moviendo la esfera de Fermi y está favoreciendo la aparición de valores de K sobre uno de los ejes. Si yo me tiro una corriente para el otro lado, si me tiro así para ese lado, etc. ¿Alguna duda o consulta de esta parte? Bueno, entonces sí. Por otro lado, además de los electrones libres pueden dar grandes sorpresas cuando tienen ciertas características los sólidos. Y unos sólidos que son muy interesantes son los superconductores, entre los cuales se cuentan elementos tan sencillos como el mercurio, fue el primer superconductor observado, y otros más modernos. En un superconductor, ¿sí? La dependencia de resistividad con la temperatura sigue la de un metal, ¿sí? La resistividad baja al disminuir la temperatura, pero en algún momento, ¡puf!, la resistividad cae a pique y cae a cero. ¿Por qué es esto? Bueno, acá lo que cambia son los conductores. Ya los conductores no son electrones que chocan contra las vibraciones, sino que los electrones se asocian en pares, llamados pares de Cooper. Esos pares de Cooper no interactúan con la red que oscila. Entonces no se dispersan, entonces tiene un camino libre medio infinito. Eso hace que un superconductor por debajo de cierta temperatura crítica que tiene resistividad cero, estos electrones se muevan libremente sin ninguna resistencia. Al moverse sin ninguna resistencia, hacen algo muy interesante, que es expulsar cualquier campo magnético. Y aquí lo que tienen ustedes, por ejemplo, es
un superconductor enfriado por debajo de cierta temperatura y acá un imancito que ha sido expulsado de, no me acuerdo, nunca me acuerdo, no, creo que esto es un, sí, esto es un superconductor enfriado y un imán, no, perdón, esto es una pequeña pieza metálica que está sobre un imán y que es expulsada por el imán. ¿Por qué? Esto es un efecto muy parecido a la ley de Lenz. ¿Se acuerdan cuando ustedes incidían con con un campo magnético sobre una bobina que se genera una corriente de electrones? Bueno, imagínense una corriente de electrones que se genera y se autogenera infinitamente porque no tiene resistividad, no tiene resistencia. Bueno, esto es lo que sucede. El campo magnético es expulsado del sólido, en este caso esta pequeña pieza de acá, y flota sobre el imán. Esto se conoce como efecto Meissner. Los electrones no son electrones que van por una banda, sino que son pares de electrones acoplados que ya no interactúan con la red. Y aunque sean muy pocos, es suficiente para expulsar el campo magnético porque tienen una corriente muy grande. Bueno, primero que descubrió esto fue Kamerlingh Onnes hacia 1912, 13 por ahí. Y bueno, se empezó a trabajar con aleaciones hasta que en los años 80 se descubrieron ciertos cupratos que permitieron que efectivamente obtener superconductividad a temperaturas altas. La superconductividad es un fenómeno de baja temperatura. Tiene que bajar la temperatura por debajo de una cierta temperatura crítica para obtener ese efecto superconductor. Y para que los electrones se asocien. Y para que esos electrones se asocien tienen que tener cierta presión y cierta estructura que los presione a asociarse. Bueno, Berners y Müller diseñaron lo que se conoce como superconductores cerámicos, son estas hojas de cuprato, en los 80, ganaron el premio Nobel por eso, en el 87, y en estas hojas de óxido de cobre, modificadas con bario, calcio, toda la tabla periódica, uno puede obtener electrones superconductores. Esto científicamente es muy lindo, pero tecnológicamente es súper interesante, porque hoy en día se puede, al principio del siglo XX, el superconductor más conocido que el mercurio, funcionaba a algunos Kelvin. Hoy es posible tener superconductores bien por arriba de la temperatura del nitrógeno líquido, lo cual es tecnológicamente importante. ¿Por qué? Porque uno puede tener un imán, por ejemplo, un electroimán que no disipe. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un espectrómetro de RMN que tiene un imán superconductor, como el que tiene en orgánica, o uno puede tener un escáner de resonancia magnética, de los cuales tienen un imán enfriado por nitrógeno líquido, que es mucho más barato que el helio líquido, por ejemplo, que tecnológicamente es mucho más sencillo de operar y mucho más barato, y eso hace que no disipe corriente, con lo cual uno tiene que usar un monstruoso campo eléctrico para activar un campo magnético. Entonces, realmente la tecnología de superconductores de alta temperatura, ustedes se matan de risa, 140 Kelvin es alta temperatura, y sí es alta temperatura, hizo posible abaratar muchísimo los costos de resonancia magnética, en todo caso. E incluso hay un tren, esto que ustedes ven acá, es el Superconductive Maglev, lo pueden ver en Wikipedia, y este tren que ustedes ven acá no es un dibujito, es un tren que ya tiene 3 millones de kilómetros recorridos en Japón. Es un concepto de que se descubrieron superconductores a temperaturas razonables ya en los 80s, que se empezó a diseñar, y esto ya estaría operativo en los próximos 2 o 3 años. Esto es el Superconducting Maglev, es un vagón que lleva imanes superconductores, las vías tienen imanes y este tren flota sobre imanes, disminuye el rozamiento y puede alcanzar velocidades muy altas. Y es impulsado por un gradiente de campo magnético. Bueno, siempre es divertido ver que lo que uno aprende en estas materias, y fíjense el salto científico que esto es. Hay generaciones de científicos que trabajaron se rompieron el coco para llegar a temperaturas de superconductividad de 30 a 40 Kelvin, y estos dos, Berners y Müller, cambiaron completamente esto con una nueva serie de compuestos, hicieron superconductividad por arriba del nitrógeno líquido, facilitando un montón de aplicaciones y abaratando costos. Hoy, hace poco, en 2024, salieron unos coreanos que dicen que tienen superconductividad a temperatura ambiente, pero después se demostró que eso no funcionaba.
Bien, para cerrar esta parte de la conductividad por electrones, vimos los metales, les mostramos los superconductores y vamos con los semiconductores. En el caso de los semiconductores, lo que tenemos es nuevamente una banda de valencia llena, una banda de conducción vacía, un gap entre esas bandas, ¿sí? Y lo que tenemos que es lo que ¿se acuerdan de la función de ocupación de Fermi? Por debajo, por la banda de conducción está prácticamente todo ocupado, por arriba está todo desocupado, y el nivel de Fermi se encuentra en el medio de estas dos poblaciones. Bueno, y entonces uno tiene que empezar a preguntarse aquí en los semiconductores, bueno, ¿qué le pasa al número de portadores y qué le pasa a la movilidad? Esto se puede medir con diversos experimentos, ¿eh? Y por ejemplo, la movilidad de los semiconductores, lo que ocurre acá en un semiconductor es que un electrón que está en la banda de valencia en algún momento es promocionado a la banda de conducción y en ese momento se generan dos especies portadoras. El electrón que está en la banda de conducción y el hueco que quedó acá, que el hueco puede verse como una especie cargada positivamente, que si el electrón se va a la izquierda, el hueco se va a la derecha. Entonces, cada vez que promocionamos un electrón, generamos un par electrón-hueco. Este par electrón-hueco, que parece tan abstracto, es lo que nos soluciona la vida desde las celdas solares, las computadoras o las luces LED. Y lo que va ocurriendo es que uno puede medir independientemente por experimentos de efecto Hall, etcétera, que deben haber visto por ahí o mencionado en Física 2, cuál es la movilidad de electrones y de huecos. Se observa que la movilidad de electrones es levemente más alta que la movilidad del hueco, pero que ambas movilidades disminuyen con la temperatura, igual que la de los metales, las movilidades disminuyen con la temperatura, pero que la población, el salto, es como si el gap fuera una cierta energía de activación para saltar hacia arriba, y que la creación de nuevos estados aquí es exponencialmente creciente con la temperatura, ¿sí? Acá hay una estadística de Boltzmann que me dice que el número de portadores es una cantidad por un exponencial que tiene que ver con la energía de gap, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y entonces, de resultas de ello, la combinación de esta movilidad decreciente, como 1 sobre t a la algo, con esta exponencial, es casi una exponencial. Recuerden, en análisis matemático, siempre las exponenciales le ganan a todo. Bueno, los semiconductores que tienen una banda llena de valencia y una banda vacía de conducción se llaman semiconductores intrínsecos. Esto lo vimos, y casos típicos son el silicio y el germanio, por ejemplo. Acá están los valores de gap. Fíjense que en el electron volt el silicio es 1,1, el germanio es 0,66. Si ustedes meten esto como energías, el silicio prácticamente está en el infrarrojo cercano y el germanio también, por eso el silicio se ve plateado. A ver, esperen un segundo. Acá les muestro, tengo un pedacito de silicio, que se los muestro acá en cámara. Esto que se ve acá, el silicio, y parece un espejito. Ahora, si quieren, les muestro la cámara. ¿Sí? Esto refleja un poquito de luz. ¿Sí? Es plateadito, no tiene ningún color específico. El silicio tiene esta pinta. Y bueno, refleja prácticamente todo el visible. Refleja un poquito, ¿por qué? Porque tiene conductores. Esos conductores hacen que se refleje la luz, lo vamos a ver en propiedades ópticas. Pero no absorbe un poco de energía en el infrarrojo. Eso lo vamos a ver también en ópticas. Pero lo que le quiero mostrar es que la movilidad tiene estos valores, la movilidad del electrón, la movilidad del hueco aquí, y que el número de portadores, fíjense que el número de portadores por metro cúbico, en el caso de los metales andaba en 10 a la 28, algo por el estilo, y acá está en 10 a la 15, 10 a la 18, son 10 a 13 órdenes de magnitud menores el número de portadores por unidad de volumen que el número de portadores de un metal. Bueno, lo que sí se observa acá que el número de portadores aumenta exponencialmente con la temperatura y que el número de portadores va como esta ecuación, como un número de portadores intrínseco, que es esta cifra que está aquí, multiplicada por este término exponencial donde está menos E gap sobre 2kT.
¿Por qué sobre 2? Porque por cada electrón que va, se van el electrón y el hueco, entonces es como si el gap fuera más chico, porque es como tener 2 veces los portadores. Sale de esta ecuación. La conductividad es la conductividad dada por los electrones, más la conductividad dada por los huecos, lo van a ver en la práctica. Lo podemos poner así, si las movilidades las considero prácticamente iguales, la movilidad tiene que ver con la suma de estas movilidades intrínsecas. Bien, estos son lo que se conoce como semiconductores intrínsecos. El número de portadores depende del gap, y el gap es grande, es relativamente grande. El dióxido de titanio, por ejemplo, es un semiconductor intrínseco. Aquí están las bandas del dióxido de titanio, creo que esto lo hemos visto la vez pasada. Acá está la banda de valencia de los oxígenos, acá está la banda de conducción dada por los orbitales del titanio, por ejemplo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, acá tienen un gap bien formado. Y estas bandas acá están reflejando los orbitales Eg, aquí, que son esta parte superior de esta banda de conducción, están calculados aquí. Los orbitales T2G, que son estos, que están aquí. Y se ve que esta banda está vacía y que esta banda está llena porque el titanio es un D0. Acá están todos los orbitales del oxígeno, oxígeno, sigma y pi. Y acá están todos los orbitales del titanio. Esto está vacío. Entonces, esto es un semiconductor de por sí. También lo mostramos la vez pasada, que si nosotros comparamos dióxido de titanio con dióxido de vanadio y dióxido de cromo, vemos que estas bandas más o menos quedan fijas. Estas bandas T2G y EG, como ustedes ven, al moverse en la serie hacia la derecha vuestra, lo que ustedes ven es que estas bandas se acercan un poquito más porque el núcleo crece y no crece mucho la distancia promedio. Entonces las bandas se van acercando un poquito. Y además vamos poblando. El titanio 4 es de 0, el vanadio 4 es de 1 y el cromo 4 es de 2. Entonces esto va transcurriendo desde moviéndonos de un elemento a otro, de titanio, dióxido de vanadio a dióxido de cromo, vamos pasando de un semiconductor a un metal ya magnético. Acá está la conductividad eléctrica, ustedes pueden ver esto más claramente, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más claro acá. La resistividad, esto es un paper de los años, esto es antes de que yo naciera, chicos, es muy viejo este paper. Si uno compara óxido de titanio, vanadio y cromo con sus resistividades, fíjense cómo hay del orden de 12 órdenes de magnitud desde la resistividad del óxido de titanio, 10 a la 8, 10 la del dióxido de vanadio, que es un semimetal, y el dióxido de cromo es un metal hecho y derecho con una baja resistividad. Bueno, en estos casos, el número de portadores depende del material y la movilidad disminuye con la temperatura. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto es un semiconductor y que esto es un metal? No solamente por el valor, sino evaluando la conductividad contra la inversa de la temperatura. En el caso del dióxido de titanio, esto es en un monocristal, son medidas bastante más recientes, se puede ver claramente que aquí tenemos una buena correlación lineal entre el logaritmo de la conductividad y la inversa de la temperatura, lo cual nos da la idea de que el dióxido de titanio efectivamente es un semiconductor. Y nuevamente podemos ajustar esta ecuación a este tipo de conductividad dependiendo de esta energía de gap y podemos medir el gap. A partir de la pendiente de esto podemos sacar el gap, que se conoce como el gap electrónico. Esto también se los conté la vez pasada, el dióxido de vanadio tiene una transición aislante metal que tiene que ver con su estructura, lo paso rápido, simplemente para mostrarles que sutiles diferencias en la estructura, ya lo hablamos la vez pasada, pueden hacer una diferencia grande en la conductividad. Entonces simplemente para que tengan la idea de que siempre las relaciones propiedad de estructura hay que verlas con mucho cuidado, en función del solapamiento de los orbitales. Para cerrar esta parte vamos a hablar de lo que se conoce como semiconductores dopados. En un semiconductor intrínseco yo tengo dos bandas, banda de valencia, banda de conducción y un gap. En semiconductores dopados lo que hago es agregar pequeñas cantidades de lo que se conoce como un dopante, que puede ser un elemento, por ejemplo, con un electrón más o un elemento con un electrón menos. En el caso, por ejemplo, en el caso del silicio,
que es un elemento que del grupo del carbono, es decir, que tiene los cuatro electrones ahí involucrados en las uniones P, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es agregar, bueno, agrego algo del grupo 5, o sea, agrego fósforo. Y agregar fósforo, lo que voy a agregar del orden de partes por millón de fósforo, voy a agregar aquí y allá, salpimentado, por decirlo de alguna manera, algún orbital. Ese orbital no va a hacer un solapamiento general, ¿no? No, al tener 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, ¿sí? de cantidades, ¿sí? Yo no voy a estar dando una cantidad enorme de átomos, con lo cual esos átomos en sí no van a formar una banda, ni se van a incorporar a una banda, porque los orbitales son diferentes, lo del fósforo o del silicio, y van a formar dentro de este band gap una serie de estados aislados, ¿sí? Y esos estados aislados van a tener un electrón de más, porque el fósforo ahora tiene un electrón más en los orbitales P. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Estos estados aislados se van a aportar como estados localizados, pero acá va a quedar, y este número, si los conductores si yo tenía un número de 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, 10 a la 23, ahora yo estoy poniendo, no sé, 10 a la 18, estoy poniendo partes por millón de eso, o algo por el estilo. Entonces, si yo tenía 10 a la 23 átomos, ahora tengo 10 a la 16, 10 a la 17, 10 a la 18 átomos que están por ahí dando vueltas con electrones. Lo que ocurre es que estos 10 a la 18 estados, que son una fracción muy pequeña, partes por millón o algo por el estilo, insisto, van a tener electrones que van a estar cerca. Entonces, térmicamente, este electrón va a ser promovido más fácilmente. Esto es como una especie de mini gap. Entonces, ahora la conductividad va a ser la conductividad intrínseca por la probabilidad de que uno de estos electrones salte, y esto va a estar dado por un pequeño Boltzmann. Y este Boltzmann, ¿sí? Esta distancia ahora va a estar dada por el fondo de la banda de conducción menos la energía del donor, en este caso. Entonces la conductividad va a ser la conductividad cerito por esto. Como este es un número chico, la distancia, esta energía menos esto va a ser un número pequeño, esto va a ser una barrera de activación bastante más baja. Entonces la conductividad va a crecer mucho con la temperatura cuando yo dope. Lo mismo va a pasar si en lugar de poner un átomo de fósforo, yo meto, por ejemplo, un átomo de aluminio, un átomo de galio, un átomo de boro, en vez de un átomo de silicio, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es meter un orbital que debería estar completamente lleno, pero como tiene un electrón menos, yo meto un estado que está vacío. Y de la misma manera que acá podía promover un electrón, el estado vacío acá me da una oportunidad ideal para promover un electrón de la banda de valencia a este estado, localizarlo acá y dejarme un hueco libre para moverse. Y lo mismo, la conductividad ahora es la conductividad del intrínseco por este término que tiene que ver con esta delta de energías que es pequeña. Y nuevamente, un semiconductor dopado por electrones o un semiconductor dopado por esto que está vacío por huecos, esto se llama semiconductor dopado N, esto se llama semiconductor dopado P. En el semiconductor dopado N yo tengo un exceso de electrones que acceden fácilmente, y en un semiconductor dopado P yo tengo un exceso de huecos que dopan fácilmente a esto y le hacen aumentar la corriente. ¿Cómo se traduce esto en las conductividades? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente: a medida que yo aumento la temperatura, si esto es un semiconductor intrínseco, ¿sí? Y esto es la conductividad, un semiconductor intrínseco aumenta su conductividad con la temperatura, ¿sí? De manera exponencial. Ahora, cuando yo pongo un semiconductor dopado, a menores temperaturas tengo muchos más conductores. ¿Por qué? Porque esta diferencia entre el nivel de Fermi baja acá, el nivel de Fermi sube acá, pero lo que cambia mucho es el gap, que se transforma en una especie de mini gap muy chiquito. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, en un dopado generalmente tenemos mayores conductividades a bajas temperaturas y la ley cambia. Acá hay una muestra un poquito más pedagógica de esto,
el logaritmo de la conductividad. Esto es en un semiconductor dopado o intrínseco. En el intrínseco, el logaritmo de la conductividad va como 1 sobre temperatura, como una ley de Arrhenius, y tiene esta pendiente. Y cuando yo dopo, van a aparecer dos regímenes nuevos. El régimen de altas temperaturas, es decir, 1 sobre T, valores pequeños de 1 sobre T, ¿sí? Va a ser el régimen del semiconductor intrínseco. A bajas temperaturas va a tener conductividades significativamente más altas y esta pendiente va a tener que ver con esos pequeños gaps que aparecieron. En algún momento, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esos electrones que eran 10 a la menos 6 o el número de electrones totales se van a acabar. O sea, toda esta baja pendiente, esta alta conductividad va a estar muy bien hasta que en un momento tenemos lo que se conoce como un régimen de saturación. ¿Qué significa ahí? Se acabaron los electrones o se acabaron los atractores de huecos que estaban adentro del band gap y la conductividad permanece constante. Y por arriba de cierta temperatura ya los electrones de la banda de valencia se van a la banda de conducción y se vuelve a recuperar la pendiente del semiconductor intrínseco. Bueno, acá hay algunos ejemplos, los vamos a ver en problemas, pero básicamente un semiconductor intrínseco tiene este tipo de ley, la conductividad es exponencial con la temperatura, esto refleja el band gap. En un semiconductor dopado uno tiene tres regímenes, un régimen de baja temperatura en el cual lo que domina son las transiciones electrónicas, ya sea de los electrones que pusimos en un N a la banda de conducción o de los huecos que pusimos a la banda de valencia, el gap es más pequeño, esta pendiente es más chica y la conductividad es más alta. En el extremo de alta temperatura se recupera el semiconductor intrínseco y en el medio queda lo que se conoce como régimen de agotamiento, que es donde se acabaron los electrones extra que yo metí y la conductividad es razonablemente constante. Todo esto tiene su correlato en para qué voy a usar un semiconductor. Tiene un montón de usos de un semiconductor. Básicamente, acá yo tengo algo que es muy fiable, ¿sí? Yo tengo una muy buena relación conductividad versus temperatura, acá también, y acá tengo un rango de constancia de la conductividad con la temperatura. Si yo quiero hacer una computadora, por ejemplo, que tenga circuitos electrónicos que no varíen su conductividad con la temperatura, porque estoy manejando información electrónica, me conviene trabajar acá. Si yo quiero hacer una sonda de temperatura, por ahí me conviene trabajar acá, que es muy sensible. Si yo quiero hacer un material que cambie de manera controlada su conductividad con la temperatura y la puedo controlar con el dopaje, como pasa en este sentido, lo puedo hacer también. Esto es un clásico de la electrónica. Cambiando el nivel de dopaje, yo cambio la conductividad en este régimen de agotamiento. Entonces, de acá nace la industria de la electrónica. Bueno, hemos visto que el silicio, el germanio y otros, el óxido de zinc, el óxido de titanio son semiconductores, pero también los materiales orgánicos son semiconductores. Esto también llevó a Premio Nobel de Química en 2000, que ya hemos mencionado, Shirakawa, Hegel y McDermid. Y esto ustedes lo podrían analizar simplemente como analizaban, por ejemplo, sus polienos, con dos bandas, etc. Bueno, en la clase de aplicaciones vamos a ver qué pasa cuando juntamos un semiconductor N con un semiconductor P. Se forma lo que se denomina una juntura, y esta juntura es un artefacto tecnológicamente súper importante. ¿Por qué? Porque ahora es básicamente una reacción química entre dos semiconductores. Cuando yo junto un semiconductor N con un semiconductor P, a la larga se iguala el potencial químico, en el fondo la química siempre vale, y hay lo que se conoce como un doblado de bandas. Esto implica que de este lado, del positivo, los conductores son estos huecos, de este lado los conductores son los electrones, y si los electrones tienen que pasar de acá para acá, es una historia, y si tienen que pasar de acá para acá, tienen que remontar acá, y es otra historia. Entonces, esta juntura, la vamos a ver cuando hablemos de junturas, justamente tiene aplicaciones tecnológicas muy importantes, me hace que yo pueda mover electrones hacia un lado sí y a otro no, como en un diodo, por ejemplo. Entonces ahí tiene un montón de aplicaciones como rectificadores de corriente, toda la industria electrónica pende de estos diodos, uno puede hacer amplificadores, uno puede hacer un montón de cosas interesantes, uno puede hacer celdas solares, uno puede hacer LED, usando toda esta tecnología de diodos y transistores. En un transistor, en un diodo, por ejemplo, uno tiene este semiconductor N y P, y según cómo polarice hacia un lado o hacia el otro, puede tener enorme cantidad de corriente o nada de corriente, es un rectificador.
Entonces uno puede hacer un montón de cosas muy divertidas desde el punto de vista electrónico y puede hacer un montón de cosas muy divertidas de todo punto de vista. Uno puede traer electrones y que los electrones se combinen con un hueco acá e iluminar. Uno tiene un diodo emisor de luz, por ejemplo, o un LED que lo usan ustedes en sus casas todos los días. Esto es un transistor. Bueno, eso lo vamos a hablar cuando hablemos específicamente de esto. Así que, lo importante de esta clase. Hemos visto conducción con, en este caso, electrones y huecos. Lo que tenemos siempre que mirar es la conductividad como un todo, con todos los términos que colaboran. Si tenemos solamente electrones, pues usaremos solamente electrones y veremos la movilidad y veremos cuántos hay y podremos compararlos. En el caso de metales, los portadores son constantes y la movilidad uno la puede disminuye con la temperatura, pero la movilidad de los electrones uno la puede asociar al tiempo de vida de ese electrón, al tiempo que no es dispersado, ¿sí? Al camino libre medio, al número de estados que uno tiene, si las bandas son más anchas o más angostas, uno tiene más lugar donde moverse. Ahí está cómo analiza uno a partir de teoría de bandas, o puede analizar cualitativamente, porque otra cosa no podemos por hoy, los movimientos de electrones y las conductividades. En el caso de semiconductores, uno analiza la movilidad de los electrones, la movilidad de los huecos. Las movilidades tienen el mismo régimen que las movilidades de los electrones en un metal, caen con la temperatura, pero el número de portadores puede ser arbitrariamente cambiado en un semiconductor dopado y puede aumentar exponencialmente con la temperatura en un semiconductor intrínseco. Así que uno tiene que ir mirando esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Esto les va a servir también para pensar un poco más o entender un poco más, cerrar un poco más el concepto de metales, semiconductores, etcétera, y relacionado con las bandas. Creo que esto es un buen repaso también para el parcial. ¿Alguna duda, pregunta? No sé, no estoy mirando el chat. ¿Vamos bien entonces? ¿Listo? Vamos. Bueno, antes de pasar a los problemas, déjenme mostrarles brevemente la parte de conductores iónicos. Prometo no extenderme mucho más de 10 minutos. En el caso de conductores iónicos, siguen las leyes que teníamos antes. ¿Sí? En los conductores iónicos lo que uno tiene es una red, en general, ¿sí? Y no tiene electrones o huecos. ¿Sí? Un conductor iónico puede ser, no sé, el óxido de circonio. ¿Sí? Entonces lo que uno tiene en general, el portador, es un ion que se mueve en la red. Y este ion, para moverse de un sitio a otro de la red, va a tener que hacer como una especie de parto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay un catión, acá hay un sitio octaédrico ocupado, por ejemplo, acá hay un sitio octaédrico vacío, y cuando uno aplica un potencial, este ion pasa de un sitio al otro, y esto es un movimiento de carga, y este movimiento de carga tiene que ver con el flujo de carga y tiene que ver con la conductividad. Uno lo puede ver a este paso de este ion de esta posición A a esta posición B como en tres pasos. Un paso en el cual está en el sitio A, un paso en el cual se abre camino y un paso en el que llega al sitio B. O sea, uno puede ver esto como un proceso activado, en donde esta barrera lo que está representando es la dificultad de mover un ion de un sitio a otro. Un ion va a tener que pasar, por así decirlo, por una ventana de un hueco a otro. Entonces uno puede ver que la conductividad de un ion se parece a un proceso activado. Ahora bien, en los conductores iónicos vamos a tener una cierta cantidad de iones conductores, que vamos a ver de qué depende, y una cierta movilidad iónica. Para contar la historia larga corta, la movilidad iónica y el número de portadores pueden cambiar con la temperatura. Pero ambas cantidades se van a aportar como una barrera. Una barrera a la creación de los iones móviles y una barrera al movimiento de los iones. Las dos van positivamente con la temperatura. Entonces los conductores iónicos son conductores que siempre aumentan su conductividad con la temperatura. Tiene una enorme importancia tecnológica los conductores iónicos, como les contaba, por ejemplo en baterías, en dispositivos eléctricos y otro tipo de cosas.
¿Cómo se mueve un ion a una posición vecina? Bueno, es primordial la existencia de defectos. Si uno tiene una red muy compacta, es muy difícil que un ion se mueva de un lugar a otro, porque hay otro ion dando vueltas por ahí. Entonces, los defectos y las vacancias, ¿sí?, son importantes. ¿Por qué? Porque me generan que una diferencia potencial químico y además me generan un lugar físico al cual llegar. Los defectos pueden ser varios tipos de defectos. Uno de los tipos de defectos es que que haya una vacancia, como cuando se te cae un diente más o menos, o uno es que sobre. Y tanto la vacancia de un átomo o ion o el exceso de un átomo o ion tuercen los planos cristalinos, tuercen todos los intersticios y hacen que las redes sean más fáciles de penetrar. Hay defectos que se clasifican de distintas maneras. Un defecto de Schottky, por ejemplo, imagínense que esto es un cloruro de sodio. En un defecto de Schottky falta un cloruro, falta un sodio, y eso hace que haya dos vacancias. Hay una vacante, ¿sí?, en esta red. Esto hace que este catión pueda pasar fácilmente acá y que este se pueda mover más fácilmente y que lo deje pasar. Entonces la existencia de defectos va a bajarme las barreras de activación para moverme de un lugar a otro. El defecto de Frenkel va a tener que ver con que, por ejemplo, un catión sodio esté en otro sitio, y este otro sitio tenga una cierta energética, pero esta posición queda vacante para que este pueda moverse para acá. Es como esos jueguitos que hace uno con clavijas, que pasa de un lugar a un lugar vacío. Bueno, los defectos por impurezas, en donde, por ejemplo, yo en lugar tengo un cloruro de sodio y pongo un estroncio en lugar de un sodio, entonces la carga está bien repartida, pero acá sobra una carga positiva, entonces puedo arreglarme con un sodio menos. Esto es un defecto por impureza, se conoce como defecto extrínseco. Bueno, hacer un defecto de Schottky, un defecto de Frenkel o un defecto de impureza cuesta energía, ¿sí? Y el número de defectos tiene que ver con la entalpía, o sea, con la energía de hacer estos defectos. ¿Cuánta energía tengo que poner para sacar estos iones? ¿Cuánto inestabiliza la red? Entonces, naturalmente, el número de defectos va a aumentar de manera exponencial con la temperatura. Es muy sencillo. A medida que yo caliento estos sistemas, esto va a ser más probable formar estos defectos. Entonces, el número de defectos que me ayuda a la conductividad va a aumentar a medida que aumente la temperatura, por un lado. Entonces, el número de portadores va a estar relacionado con el número de defectos, típicamente. Entonces, el número de portadores va a aumentar exponencialmente dependiendo de estos delta H de formación de defecto de Schottky o de formación de defecto de Frenkel. Entonces, fíjense que el número posible de iones que se mueve va a estar relacionado al número de defectos, entonces el NS va a ser exponencial con temperatura. Entonces siempre va a aumentar el número de iones. Por otro lado, la barrera de activación también va a contribuir. ¿Qué es una barrera de activación? Bueno, el ion A se mueve al ion B, tiene que pasar por esta ventana. Cuanto yo más caliente a este sistema, estas vibraciones va a hacer que esta ventana se abra o se cierre, como el Mario Bros, más o menos, cuando se abre o se cierran las plantitas o las puertitas y uno pega el salto, y a mayor temperatura, esta barrera se va a relajar. Entonces, cuando uno mide los efectos en la conductividad iónica, uno tiene esta serie de regímenes. A bajas temperaturas, uno puede generar ciertos defectos. A alta temperatura uno puede generar más defectos y en ambos casos, ¿sí?, la movilidad iónica tiene que ver con esta relajación de la estructura. Entonces uno tiene un doble efecto. Uno va a tener un efecto en el número de portadores y en la barrera de activación. La barrera de activación va a estar en el término de movilidad. Así como la movilidad de los electrones disminuye con la temperatura, la movilidad de los iones aumenta con la temperatura. ¿Por qué? Porque bajan las barreras, porque es como más blanda esta barrera. Entonces es más fácil que un ion pase a la posición contraria porque esto está oscilando, está como más blando. Y por otro lado, el número de iones tiene que ver con el número de defectos y uno muchas veces ve este tipo de leyes cortadas en donde gana un régimen o el otro. Bien, esto lo vamos a ver en los ejercicios, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones? Voy rápido acá.
Electrolitos sólidos, esto está en baterías, en sensores, en celda de combustible. Estos son, por ejemplo, beta-alúmina, que es un silicoaluminato con sodios que se mueven y son los portadores. Aquí están cuáles son las aplicaciones: celda de combustible, por ejemplo, para poder quemar básicamente hidrógeno en presencia de oxígeno. Y bueno, acá tiene uno sodios o protones que se mueven de un ánodo al otro. Estos son fases que tienen alta conductividad iónica, los NASICON, conductores superiónicos. Nuestras queridas baterías de litio, en donde el electrolito es un conductor iónico, pero además estos óxidos de litio cobalto y esto son en cierta medida conductores iónicos que aceptan iones litio. Los iones litio tienen que difundir. Cuanto mejor conductores sean, cuanto más abierta sea la estructura, cuanto más defectuosa sea, más fácil es que esto funcione. Es por eso que muchas veces este es un cobaltato de litio, que lo había mencionado como un cátodo en las baterías de litio, que acepta al ion litio para ceder el electrón que viene desde el circuito, desde el ánodo a un cobalto, a un cobalto 4 pasa a ser un cobalto 3, por ejemplo. Y esta estructura es bien abierta. Y si esta estructura tiene defectos, porque en vez de cobalto tengo, por ejemplo, manganeso, níquel, etcétera, son estructuras un poquito más rugosas, esto puede aceptar distintos cationes de una manera más sencilla y puede ayudar a la conductividad. Como se ve, una batería real es una cosa muy compleja, en donde hay transferencia de electrones, pero también transferencia de iones. Entonces, todos estos portadores, electrones, huecos, portadores iónicos, etcétera, entran en juego. Es decir, las tecnologías son muy complejas. Esto es algo importante para nosotros químicos. Cuando desarrollamos tecnología en un laboratorio, por ejemplo, de investigación industrial, tener en cuenta todos estos hechos. Bueno, sí, es muy lindo hacer un cátodo de un ánodo, pero no solamente el proceso de transferir electrones por fuera del circuito es el importante, sino que dentro de estos electrodos tienen lugar transferencia de electrones y transferencia de iones. Entonces uno tiene que nuevamente decir, bueno, momento, tengo que ver a la conductividad como un fenómeno global, en el cual están los electrones, los iones, cuál es el limitante, etc. Estos son sensores de gases, esto lo vamos a ver específicamente en los problemas. Por ejemplo, uno puede tener óxido de circonio expuesto a dos presiones diferentes de oxígeno. ¿Sí? La presión de oxígeno en un lado es mayor que en otro. ¿Sí? Y esto hace que el óxido de circonio tenga distintos defectos en un lado y en otro, y esto genera un potencial. Y esta es la señal que ustedes observan en un sensor de gases de oxígeno. Esto se usa, por ejemplo, en las sondas lambda de los autos para los autos tienen un catalizador. El catalizador se encarga de destruir las moléculas. Cuando ustedes queman combustible en presencia de aire en el motor de un auto, uno no tiene combustión perfecta: alcano más oxígeno, dióxido de carbono y agua. Uno tiene alcano más oxígeno más nitrógeno. Entonces, a la temperatura del cilindro uno tiene óxido de nitrógeno, uno tiene combustión incompleta, uno tiene monóxido de carbono, uno tiene hollín. Entonces, la mezcla de oxígeno que se mezcla con el combustible es regulada por lo que se conoce como la sonda lambda. La sonda lambda es una sonda que está dentro de los gases de escape del motor, que va regulando según cuál es la presión de oxígeno, el voltaje, y eso hace abrir o cerrar la entrada de oxígeno a la mezcla de combustible para quemar mejor a la nafta. Eso hace que funcione todo mejor. Eso acoplado con el catalizador, que es el que destruye el monóxido de carbono, a los óxidos de nitrógeno y al carbón, es lo que hace que los autos de hoy tengan un efecto en la polución atmosférica miles de veces menor que hace 40 o 50 años. En este caso lo hemos discutido, el óxido de níquel, esto lo vamos a discutir en uno de los problemas, así que se los dejo. Y déjenme cerrar con esto. Hablamos de conductividad, nos focalizamos en los momentos en donde se transfería, digamos, había una carga moviéndose, ya sea un electrón, ya sea un hueco, ya sea un ion, un catión, un anión.
Pero hay sólidos que no, hay sólidos inorgánicos que son aislantes, son dieléctricos, es decir, uno aplica un campo y hay una polarización, no hay una transferencia de carga. Bueno, estos dieléctricos son aislantes, tienen una constante dieléctrica que tiene que ver con cómo se separa la carga en un dipolo. ¿Y para qué sirven? Para hacer capacitores. Ustedes han visto capacitores en física 2, por ejemplo, en donde no hay, es un elemento de circuito en donde no fluye, no es un resistor, sino que acumula carga. ¿Cómo acumulan carga los materiales? Separando carga. ¿Eh? Eso se puede hacer, se puede poner dos electrodos y poner un material en el medio y ver si ese material no es resistivo, es capacitivo. Y bueno, las cargas se acumulan y uno puede medir esto a diversas frecuencias. Y uno puede ver, por ejemplo, hacer esto que se conoce como espectroscopía de impedancia de frecuencia, y uno puede medir, bueno, qué mecanismos acumulan carga. Les muestro algunos conceptos. Por ejemplo, esto es una perovskita, la perovskita de titanio, ustedes la conocen, acá hay un titanio, acá hay 6 oxígenos, esto es un hueco octaédrico, estos son iones calcio, bario, estroncio, lo que sea, y cuando uno aplica un campo eléctrico, este catión se mueve 0,1 angstrom aproximadamente, y esto queda polarizado. Así como se almacena carga en un dieléctrico. Una pequeña polarización multiplicada por el número de Avogadro. Entonces uno puede acumular una gran cantidad de carga dentro de un material que tiene muchos átomos que se desplazan muy poquito. ¿Para qué sirve esto? Pasa un capacitor. El capacitor se puede cargar y luego se puede conectar y descargar y usar el capacitor como una fuente de potencial o incluso de corriente. Uno puede cargar y descargar un capacitor, por ejemplo. Y hay esto que ustedes tienen acá es una curva polarización versus campo eléctrico aplicado. Bueno, en el caso de esto, que se conoce como un material ferroeléctrico, uno aplica campo, en los casos como veíamos acá, uno aplica campo, ¿sí? Recuerden que la molécula de agua es polar, por ejemplo. Si usted tiene una molécula de agua polar, aplica campo, la molécula polar se orienta y cuando uno saca el campo, la molécula se vuelve a desordenar, ¿sí? Y pierde esa orientación. El caso de los sólidos es muy interesante porque al ser un sistema colectivo, uno aplica un campo eléctrico, esta celda unidad se polariza, esta polarización genera una polarización en la celda contigua y se empieza a polarizar colectivamente el material. Esto hace que la curva corriente-polarización tenga esta pinta. Uno empieza a polarizar, uno adquiere cierto valor de momento dipolar neto hacia arriba, por ejemplo, está polarizando hacia arriba, y en algún momento se acaba eso. Y cuando uno apaga el campo, ese material que es un sólido queda polarizado y ese capacitor queda cargado. Y después eventualmente se puede descargar. Esto se conoce como un ferro eléctrico. Es muy interesante porque uno puede almacenar carga, tenerla ahí y eventualmente descargarlo. Y uno tiene un montón de cosas muy divertidas para hacer. Uno tiene, por ejemplo, materiales cuya estructura cambia con la presión, es decir, un piezo eléctrico, es decir, uno puede generar, en lugar de uno puede hacer el efecto inverso. Uno puede tener una cierta estructura, uno puede presionar una estructura, esa estructura forma un dipolo espontáneamente y ese dipolo espontáneo que forma se traduce hacia afuera y queda una polaridad. Y eso puede alimentar un circuito. ¿Vieron la zapatilla de los nenes? Que a veces tienen lucecitas en los talones. Bueno, esos son piezoeléctricos. Son materiales que pueden ser polímeros, típicamente el polivinil fluorido, fluoruro de polivinilo. Tiene un dipolo eléctrico, cuando uno presiona, eso genera una separación de cargas y esa generación de cargas puede alimentar un LED. Y ese LED es lo que hace lucecitas en los zapatos de los niños. Lo mismo se usa en algunas autopistas en Israel, se ponen dieléctricos, piezoeléctricos se llaman estos sistemas, bajo el asfalto y a medida que los autos pasan van cargando capacitores que sirven para iluminar la ruta. Esto es una manera sustentable de hacer iluminación a partir de presión, por ejemplo. Hay también alfombras piezoeléctricas en juegos de plaza en algunos países
que aprovechan la energía inagotable de los niños para saltar en juego para generar electricidad. Bueno, en conclusión, aprendimos sobre las propiedades de conducción eléctrica. Espero que los haya podido convencer y ahora lo vamos a practicar, que las propiedades de conducción dependen del tipo, carga y movilidad de los portadores. Aprendimos cómo relacionarnos con la estructura electrónica, en particular la estructura de bandas. Es importante, en el caso de los metales, por ejemplo, cuál es la densidad de estados cerca del nivel de Fermi, porque esa es la que nos va a dar la conductividad. Es importante ver cuál es el band gap, porque a partir de la separación del band gap vamos a ver cuál es la dependencia de la concentración de especie con la temperatura en un semiconductor. Es importante ver el rol de los defectos y el rol del dopaje en bajar esos band gap para ver las propiedades eléctricas. Hemos visto los comportamientos generales de los portadores, ahí hay que analizar la movilidad y analizar la población. Esos dos son los efectos en los distintos tipos de metales, semiconductores aislantes que hemos visto. Y bueno, hemos visto algunas aplicaciones en electrónica, en conductores aislantes, en energías y un poquito en sensado y en piezoelectricidad. Bueno, espero que haya sido útil esta clase. Creo que esta clase redondea bastante los conceptos que hemos visto también en el primer parcial. Estamos pensando el año que viene en dar esta clase antes del primer parcial. Miren, podrían dar, pero no les va a tocar a ustedes. Bueno, sí les tocó de hecho. Así que bueno, dejo con esto. Si tienen alguna pregunta bien, si no pasamos a un pequeño descanso, unos minutos y vamos con los problemas. Y si quieren lo que hacemos es descansen un rato y quienes me quieran hacer alguna pregunta específica de parcial o algo, o de ejercicios, los contesto cuando necesiten. Me avisan. ¿Alguna pregunta, consulta? Sí, perdón, no entendí. ¿Las consultas para el parcial las hacemos ahora en el descanso? ¿Eso Vamos a hacer un dijo? poquito en el descanso, tienen 10 minutos, mientras Fede va armando las cosas. Y después, después si quieren, después de los ejercicios, yo me puedo quedar un ratito más a hacer consultas, no me molesta. Genial, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, siendo 7:30, ¿les parece juntarnos 8 menos cuarto como para trabajar? Y si quieren me hacen preguntas por acá, otros a preparar mate, o ver los penales, no sé cómo terminó el partido. Yo diría que tratemos de juntarnos -20, Menos mejor. 20. Bueno, dale, 10 minutitos, vengan. Gracias. Y en el medio charlamos de lo que ustedes necesiten. No traje la Profe, pizarra, perdón. todo mal. Sí, dígame. Sí, a mí me gustaría hacer una consulta relacionada al parcial que tiene Ujú. que ver con la diferencia para reconocer conductor versus aislante. Tengo una duda sobre la posición de las bandas y cómo reconocer esa diferencia exactamente. Ajá. Eh, o sea, entiendo que en el aislante las bandas están muy separadas, en un semiconductor algo Eso intermedio es lo que podemos y decir ahora. Y en metal ok, superpuestas o semillenas. y en metal superpuestas o semillenas. Pero la duda que tengo es, en el caso del metal, donde tenemos las bandas superpuestas, Ujú. la banda inferior, o sea, la banda de valencia, ¿tiene que Sí. estar llena o semillena? Esa es la duda que tengo. Ah, bueno, sí, esa es una pregunta que efectivamente no, la tuve hace una semana. Si quieren vamos a refrescarlo esto. Está bien, es una buena pregunta. Déjenme ver, porque acá la tenía, creo. Déjenme ver dónde tenía exactamente este comentario, que era cuando hacíamos sistemas 3D. Bueno, a ver, déjame ver si lo podemos ejemplificar de alguna manera. Franco preguntaba si están en las diapositivas de clase. Sí, están en el campus. Voy a detener la grabación.